Es increíble, iba a hablar de esto, sí, pero pensaba que lo iba a hablar después que leyera el texto base. Es justamente de eso, de crecer. Escuchar gente que dice: yo no estoy creciendo. ¿Y qué estás haciendo para crecer? Alábalo. ¿Qué estás haciendo para crecer? Que yo estoy sentado, pero tú llamas a servidores, no hay servidores. Tú llamas para que discipulen jóvenes, no hay quienes los quieran hacer. Entonces, ¿qué tú quieres? Que te entregue el micrófono y te ordene como pastor. Si quieres ponerte en estos zapatos, tú me avisas. Si crees que tienes la fuerza para estar en estos zapatos. Es muy fácil hablar de la iglesia y de los líderes y de los ministros y de los que dirigen. ¿A qué tú llamas crecer? Yo no crezco porque estoy predicando en las naciones. Por eso yo no he crecido. Yo he crecido porque vivo en la presencia del Señor. Eso se llama crecimiento. Tú no creces porque no estás en un escenario ahí afuera, en otros altares, predicando o cantando. Déjame decirte, ministros de Dios, que hay muchos altares y muchos lugares, muchos grupos de adoración que lo que se están es contaminando y contaminando altares. Y la gente a veces sube, gente que simplemente porque canta o porque pertenecen a una agrupación, y lo están invitando sin saber que están metiendo una mezcla en su iglesia. Porque hay mucha gente contaminada con el mundo, haciendo cosas que usted no se imagina. Y tú entiendes que creciste porque te invitaron a cantar en otro escenario. Eso no es crecer, hermano. Eso es simplemente una actividad en lo que tú has decidido hacer en Dios. Crecer es cuando tú ves el cambio en tu vida. Eso es crecer. Que Dios me lleve a predicar a diferentes países, eso no es crecer. Crecer es la unción que aporta de Él. Eso es crecer. Y eso solo se vive si tú vives en su presencia. Que yo quiero adorar, pero no te ponen una clase de canto. ¿Quieres adorar? Lo primero que tienes que hacer es ponerte en una clase de canto. Estos que están aquí tienen años de clase de canto y todavía tienen que seguir aprendiendo. Estás metiéndote con Dios para que sane tu corazón, para que perdone a todos los que tú tienes que perdonar, para que puedas subir al altar. Así es que se crece. Estando siempre en los servicios, no faltando a la Santa Cena. Este es un día de gloria. Este es un día donde Dios establece algo diferente cada mes. Usted no puede darse el lujo de faltar a la Santa Cena. Y entonces te quejas de que no estás creciendo. No se crece sin abono ni con agua. Así no se crece. Y hay que entregar de uno el sacrificio a Dios. Es adoración a Dios. Estar uno enfermo, temblándole el cuerpo, apenas por poder separar, pero vengo a honrar a Dios. Eso es sacrificio que honra y adora a Dios. Y no te moleste porque te enseñen, porque a mí me enseñaron, a mí me forjaron. A mí me dieron boches. Pero agradezco a cada hombre y cada mujer que sembró en mí. Agradezco a Dios por cada vida que forjó el destino
para llegar hasta aquí. Agradezco a cada pastor que tuve, a cada persona que de una u otra manera me formaron, y a mi Dios que me dio la oportunidad de servirle. Servir es lo que te forma. Servir es lo que hace el diseño tuyo. Pero ¿a quién le sirvo? A un Dios vivo y a un Dios poderoso. No el Dios que voy a pedirle, no el Dios que voy a necesitar, no esconderme detrás de Dios para no enfrentar al enemigo, como decía la ministro Emily. Es tiempo, decía Emily, de salir detrás de la pared y enfrentar lo que tengo que enfrentar. Enfrentar mis miedos, enfrentar mis debilidades, enfrentar mis dificultades, enfrentar lo que tengo que enfrentar. Porque mientras te estés escondiendo, vas a tener a un enemigo siempre dispuesto a tenerte detrás de la pared. Y el Señor te dice: no te he dado espíritu de cobardía. No te he dado un espíritu para que tú seas un cobarde. ¿Usted entiende esa palabra? Es un espíritu de Dios conectado a tu espíritu con E minúscula. Y el Señor dice: no te he dado un espíritu, no te he dado esa condición, no te he dado esa virtud, no te he dado no te he dado esa oportunidad para que seas un cobarde. Te la he dado para que tengas poder y dominio propio. A veces nos escondemos detrás de las escrituras para forjarla a la manera que queremos. Las escrituras son claras, son precisas. Lo dice en su misma palabra. Es viva, es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. La palabra no es simplemente para decirla o tenerla en una Biblia abierta. ¿Cuánto tienen el Salmo 91? Y cuando tienen miedo empiezan a recitarlo. Cuando hay un demonio que te está haciendo sombra, cuando alguien te jala los pies, cuando te susurran al oído y te soplan, son demonios que están detrás de tu vida. Y tú agarras y dices: ay, porque el que habita. Y te voy a decir algo. El Salmo 91 solo funciona si cumple el verso 1. Ay. Si tú cumples con el primer verso, lo demás es para ti. Si no, no es para ti. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo, solo los que habitan, no los que visitan, morará bajo la sombra de los potentes. Si tú no habitas bajo el abrigo, tú no moras bajo la sombra. Tú lo único que tienes es la misericordia, y Él se le da a quien se la quiera dar, porque Él es soberano. Y el cristiano hoy, en este año 2024, a mitad de año, iniciando el 6º mes, si no atiende esto que te estoy enseñando, tu vida va a pasar muchas situaciones. Todavía hay gente que no quiere entender que tú no puedes jugar a ser cristiano ni a ser hijo de Dios. Usted tiene que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Usted tiene que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Si usted no habita, el Salmo 91 no es para ti. ¿Usted entiende eso? Es que claro, dice el que habita. Solo los que habitan vive bajo la sombra. Y si dice: yo no habito y como quiera vivo bien, te está alcanzando la misericordia. Te voy a decir una cosa: la longanimidad de Dios tiene límite. Lo siento,
Pero el Señor me dijo anoche: tranquila, que yo voy a hablar por ti. Caminando en su presencia. Ese es el tema de hoy. Ve acá, Daniense. Quiero que entienda esto. Es importante que lo entienda. Daniense está a mi lado, ¿verdad que sí? Yo voy a caminar con él. ¿Qué estoy haciendo? Dígalo, dígalo duro. Caminando con Denny. No es lo mismo caminando con él que caminando en su atmósfera. Esa es la diferencia en Dios. Gracias. Una cosa es caminar con Dios y otra caminar en su presencia. Quiero que entienda esto y te lo voy a explicar. No, yo le oro a Dios, yo soy de Dios. Yo camino con Dios. Pero una cosa es caminar con Dios que caminar, o más bien te lo voy a decir con el mismo término. Caminar en su presencia, caminar con su presencia, que caminar en su presencia. A ver si me entiende ahí. Caminar en la presencia de Dios es una cosa, pero caminar en su presencia es caminar bajo su atmósfera, es estar metido en su presencia, es caminar mañana, tarde y noche en su presencia, es vivir en obediencia, es seguir su precepto, es caminar en su presencia, es agradar, que mi vida le agrade a Dios. Porque no tomo decisiones ni uso a Dios, sino que vivo con Él, camino con Él, decido con Él, lo que hago, lo hago con Él, y donde voy, voy con Él. Gente que dice camino en su presencia, y no es caminar en su presencia, porque cuando te sientas a ver cosas que sabe que no le agradan a Dios, tú me vas a decir que esa es la presencia de Dios. Cuando haces cosas que sabe que haces, que sabe que están mal, pero las haces para salir del paso o para resolver una situación, estás en su presencia. Eso tú vas a hacerlo fuera de su presencia, ¿verdad que sí? Entonces hay una diferencia. Aún lo que eran de Dios, que fueron cristianos y se salieron, cambiaron de ruta y están fuera. La palabra dice que cuando viene a salvación, el Espíritu vive contigo. Y yo quiero decirte que el Espíritu no se muda. Si te fuiste al mundo, ese Espíritu Santo está para ti. Ahora, ¿podrás tú vivir en su presencia, viviendo la vida que estás viviendo? Para aquellos que no son, que se han alejado del Señor. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios, y lo vas a ir entendiendo. Y quiero iniciar con este texto base que está en Éxodo 33:15. Lo voy a leer en la Reina Valera. Éxodo 33:15, y dice: y Moisés respondió. Ponte sobre tus pies para que leamos esto de pie, podamos entender esta palabra que está en Éxodo 33:15, y dice: luego que la lea voy a orar y luego entonces nos sentamos, ¿bien? Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Padre, gracias. Gracias porque tu revelación es la que nos hace entender los diseños, los propósitos
y lo que es tu presencia en nuestras vidas. Estamos aquí hoy, Señor, porque queremos entender, queremos que tú traigas la sabiduría, que tú traigas la inteligencia, el conocimiento, la revelación de lo que es caminar en tu presencia, de lo que es vivir en tu presencia, Dios. Porque solo tu presencia endereza nuestro camino. Solo tu presencia nos hace vivir y hacer las cosas diferentes. Solo tu presencia nos hace ser obedientes y sometidos. Solo tu presencia cambia el vocabulario, cambia el pensamiento, cambia los sentimientos, las emociones, cambia el proceder y se convierte en una gran bendición. Solo en tu presencia. Así que Dios, a ti sea la gloria y sea la honra. Sé tu voz en este lugar y hasta donde esta voz pueda llegar. A través de las redes, o de una boca a otra boca, de una revelación a otra persona. Sé tú moviendo, Señor, la revelación de tu presencia. Sé, Señor, tú sembrando esta semilla en una tierra fértil, para que los corazones entristecidos puedan levantarse, para que los enfermos puedan sanarse, para que la vida sea transformada, para que caminemos las millas extras que tenemos que dar. Porque así como se los revelaste a Pablo, y Pablo caminó todas esas millas extras, nosotros queremos también la revelación de tu presencia. Como se lo revelaste a Moisés, también queremos vivirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Moisés dijo algo como esto tan profundo. Moisés estaba en medio de un desierto con un pueblo de dura cerviz, con un pueblo que ya Dios lo había marcado como un pueblo rebelde. Y Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saque de este lugar. Un hombre que estaba arriando, si se puede decir oveja, porque creo que se arrean la vaca y las ovejas se cuidan, ¿verdad? Y Moisés, caminando por el desierto, decide ir un poco, unas millas más a la que estaba acostumbrada a hacer. Por eso es que es importante caminar millas extra, hacer algo diferente. Te van a llegar ofertas y tú dices: no, Dios está primero. Vengo a mi Santa Cena porque es una vez al mes y ya yo he entendido la revelación de la Santa Cena. Haga algo diferente, de la millas extra. Eso hizo Moisés ese día. Se fue más allá. Si usted lee usted lo lee en la palabra, dice que él salió del lugar, o sea, se extendió más el camino. Ese día, la caminata, el paseo con sus ovejas, porque eso es lo que él estaba haciendo, cuidando ovejas, tranquilito, ahí, con su esposa, todos los muchachos que pudo tener, comidas seguras, corrió de Egipto, ya no lo estaban persiguiendo para matarlo. Estaba tranquilito ahí, él, comodito. Y bueno, ¿cuántos saben que cuando tú estás muy cómodo, Dios te incomoda? Cuando tú estás muy cómodo, Dios te incomoda. Porque hay gente que se acomoda demasiado y quiere vivir en la presencia. El que vive en la presencia no puede estar cómodo. Tiene que moverse, tiene que incomodarse, tiene que dar millas extra, tiene que ir más allá. Y Moisés se fue más allá ese día. Y obviamente Dios lo incomodó, porque encontró que la zarza estaba ardiendo. Y cuando él ve eso dice: oh. Alguno diría: el Señor te reprenda. No, él no reprendió a nadie. Él dijo: oh, está ardiendo la zarza. Sí, porque a veces vivimos reprendiendo hasta lo que Dios nos está mandando. Alábalo, sí. Y dice: qué raro. Y se acerca y oye esa voz que le dice: oye, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? No era que se quitara la chancleta,
es posible que se la quitara, pero no es el calzado de tus pies, es el calzado de tu corazón que no le agrada a Dios. Es el calzado del pecado, es el calzado de la manipulación, es el calzado de la mentira, de las palabras maldichas, es el calzado que no le agrada a Dios. Quítalo de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Cómo vas a caminar en su presencia con el calzado del mundo de la desobediencia, con el calzado del mundo del no sometimiento, con el calzado del mundo de hacer lo que yo quiera, del calzado del mundo de ponerle excusa a Dios, que el calzado del mundo de no querer servirle, del calzado del mundo estoy demasiado ocupado, del calzado en el mundo tengo demasiadas excusas, del calzado del mundo tengo demasiadas ideas, del calzado del mundo tengo sueños y propósitos en el mundo y pongo lo de Dios a un lado. Y después queremos vivir en su presencia. Usted me está entendiendo, hermana. Voy a hacer algo para Dios, pero lo postergo. Y después, y se me olvidó. Y el Señor te lo recuerda. Y vuelvo y lo dejo para después. ¿Cuántos años tienes en ese después? Y no te ha quitado los calzados del mundo, porque el lugar que pisas santo es. Los israelitas tuvieron una experiencia muy interesante. Voy a leer en 1 Samuel capítulo 4 en la NTV. Y es importante entender esto para entender lo que es caminando en su presencia. Porque caminar en la presencia del Señor te garantiza tu salvación y tu bendición. Quiero que escuche eso de nuevo. Caminar en la presencia del Señor garantiza tu salvación y garantiza tu bendición. ¿Escuchó bien usted eso? Garantiza tu salvación y garantiza tu bendición. Y las bendiciones, póngale el nombre que usted quiera. Bendición económica, bendiciones espirituales, bendiciones de vida. Póngale el nombre que usted quiera. Y así el Señor tuvo que hablarle a Samuel y decirle a Samuel, esta parte te la voy a leer en el capítulo 3, que dice: a partir del 11, entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no lo ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrendas. Y Dios le advierte a Samuel, que era un profeta. Ustedes saben que Samuel fue hijo de Ana, que no podía tener hijo. Y ese fue su primer hijo y se lo entregó a Elí y lo llevó al templo para que trabajara con el sacerdote que era Elí. Elí fue sacerdote por 40 años en Israel. Y Samuel creció en sabiduría y en presencia de Dios. Samuel caminó en su presencia desde que fue destetado por su madre y llevado a Elí al templo. De tal manera que se convirtió en un profeta, que todo lo que Dios le decía a Samuel, y Samuel lo decía, dice la palabra, y usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 3 con más cuidado, más detallado. Dice que se cumplía todo lo que Samuel decía. De tal manera que Elí, que era un sacerdote, sabía
que sabía que Dios le hablaba a Samuel. Y cuando Samuel estuvo en el templo y salió del templo, cuando dice que abrió las puertas, la puerta del tabernáculo, Elí le dijo: ven y declárame todo lo que te dijo el Señor, sino que te venga castigo y aún la muerte, si me lo esconde. Y Samuel le dijo a Elí todo lo que Dios le había dicho, que iba a matar a sus hijos, que lo iba a matar a él y toda su descendencia por causa de su desobediencia. O más bien, desobediencia de los hijos de Fines y Ofni, pero sí por la negligencia o la permisividad de Eli. Pero ese no es el punto, ni es el tema. Pero es importante que sepamos cuando Dios toma decisiones basado en promesas que Él mismo ya ha determinado, Él no va a cambiarla. Ahora bien, ¿qué pasó? Que los israelitas fueron atacados por los filisteos fuertemente. Los israelitas estaban acostumbrados a tener a Dios en el arca. Y llegaron a acostumbrarse tanto que creían que tenían a Dios agarrado por la mano, porque portaban el arca de la presencia. Hello. Hay mucha gente que se duerme en los laureles porque yo tengo la presencia de Dios. Pero cuando viene la circunstancia, Padre, ¿qué pasó? Cuidado, cuidado, que no es lo mismo caminar en su presencia. ¿Lo entendieron cuando hicimos el ejercicio? ¿Ve por qué quiero que usted entienda lo que es caminar en su presencia? Es diferente. Y a veces nos confiamos tanto, Ana, que estamos confiados de que caminamos en su presencia y realmente estamos usando la presencia como si fuera un objeto que traigo, que lo uso. Y eso le pasó a los israelitas. Se confiaron tanto de que portaban el arca en su territorio y que el arca estaba para ellos, que era la presencia de Dios, que empezaron a verla como veían los paganos a sus dioses, como un objeto que estaba ahí para usarse cada vez que lo necesitaran. Pero ¿cómo vivían? Vivían en desobediencia. Hello, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero te aseguro que mientras vomitaba anoche, el Señor me dijo: tranquila, que yo voy a hablar por ti. Hay gente que ve el arca como los israelitas y ven a Dios. Había un nivel de idolatría tan arraigado en las entrañas, en la simiente de los israelitas, que hasta empezaron a idolatrar el arca y no al Dios del arca. Una cosa es idolatrar el ministerio y no al Dios del ministerio. Una cosa es anhelar el crecimiento y no al Dios del crecimiento. Una cosa es adorar y idolatrar el arca y no al Dios que estaba en el arca. Y dice la palabra en el mismo capítulo 4, continúo diciendo el verso 1: en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Asfet. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminaba la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban. Imagínense, los ancianos de Israel, ¿qué dijeron? Empezaron a preguntarse: pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaron? Ay, yo no sé, pero yo oigo voces diciendo: ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Pero si yo soy de Dios y yo le amo y hasta diezmo.
¿Y por qué Dios me permite que me pase esta aflicción? Hello. Se oyen voces que se preguntan: ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Así dijeron los ancianos. Pero después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, ay, eso no va a salvar. Hello, vamos a buscar la presencia ahora. Vamos a buscar la presencia, que esa no va a salvar de la derrota. Vamos a buscar la presencia, que esa me va a salvar. Ay, 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 yo voy a buscarla ahora. Déjame ver, ay, ¿a dónde está? La dejé en una gaveta, Ana. La Biblia ni siquiera la he abierto. La presencia hace rato que ni la veo. Hace rato que no busco a Dios. Hace rato que no hablo con Dios. Ah, pues yo voy a buscarla. ¿Por qué? Porque eso me va a salvar. Me van a dar la visa. Porque hay gente que ayuna para que le den visa. Y tiene un formulario lleno de mentiras. Ay. Entonces, dice la palabra que eso nos salvará de nuestros enemigos, ¿verdad? Dijeron ellos. Estoy en el 4. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor, de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también estaban allí. Estaban ahí. Estaban todos. Aleluya. Con el arca del pacto de Dios. Y ya tenían un decreto de muerte. Pero ellos no lo sabían. Ya Eli sí lo sabía. Porque Samuel se lo declaró, acuérdense. Pero Eli, Fines y Ofni no lo sabían. Y estaban ahí con el arca del pacto. Estaban con la presencia y con un decreto de muerte en el cielo. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero hay decretos que están en el cielo. Y la única manera de tú romperlo es obedecer, es pedir perdón, es cambiar tu actitud, es decir: Señor, voy a ser diferente porque quiero caminar con tu presencia. Si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo, porque su presencia, es de su presencia que estoy hablando. Yo le dije: Señor, el sábado en la mañana, yo no puedo hablar de esto, es muy fuerte para mí, yo soy solo un mortal y tu presencia es algo demasiado poderoso. Pero ¿sabes qué? Si tú hablas por mí, yo lo hago. Entonces, cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, sus gritos de alegría, aquí dice pero yo dije sus gritos porque eran muchos, de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¡Wow! Hizo temblar la tierra. ¿Y qué pasó? Dice, ¿qué está pasando? Se preguntaron los filisteos. ¡Wow! Porque ellos también sintieron el temblor de tierra. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando le dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Yo me imagino que dijeron: no embromamos. Se metió Dios. Hasta los inconversos saben que cuando Dios se mete, que cuando Dios se mete en una iglesia, no hay diablo que quede de pie, no hay demonio que pueda resistir lo que pasó esta mañana aquí, no hay demonio que lo pudo resistir, porque cuando Dios se mete, da temblar los infiernos. El segundo cielo tembló esta mañana porque se metió Dios.
entraron en pánico. Los dioses, dijeron, ¿verdad? Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! Hasta eso dijeron. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Y aunque ustedes ven ahí un Dios con D minúscula, porque era que lo que ellos se acostumbraban a idolatrar eran dioses con D minúscula. Y está con D minúscula en la Biblia porque quienes lo están hablando, mencionándolo, son gente inconversa. Eran los filisteos que no tenían al Dios poderoso. Por eso está escrito con D minúscula. ¿Entendieron eso? Así, verso 8. Socorro. ¿Quién podrá librarnos de los dioses del poderoso, de los dioses poderosos de Israel? Porque cuando tú portas la presencia y tú estás en su presencia, tus enemigos sabrán que tú portas algo poderoso. Cuando tú estás en su presencia, ellos pueden ver lo que hay en ti. Y donde quiera que tú entras, la gloria de Dios se establece. Hay transformación, hay cambio. Algo, gente dice, algo para aquí. ¿Qué es lo que está pasando? En tu trabajo, donde quiera, te van a reconocer lo que hay en ti. Dice, son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plaga cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Los filisteos se incomodaron y dijeron, vamos a pelear como hombres. Lo que pasa es que los filisteos no contaban con la sorpresa que tenían los israelitas de parte de Dios. ¿Tú sabes qué? Míralos a los filisteos en este pasaje como tus enemigos. Cuando tú estás emprendiendo algo, tus enemigos dicen, mira, quiere avanzar, tenemos que pararlo o pararla. Y le dicen a los demonios de cabeza, a sus súbditos, peleen como hombres o peleen como demonios, pero peleen para que no lo pueda alcanzar. Pero si tú caminas en su presencia, ellos fracasan. Pero si tú crees que está caminando en su presencia y tú lo que está moviendo a Dios como si fuera el arca, entonces te va a llevar la sorpresa de tu vida. Y ellos van a ganar. Y fue lo que pasó aquí. Me gusta muchísimo esto. O sea, no me gusta por el fracaso de los israelitas, sino me gusta por la enseñanza que contiene, la revelación que trae este pasaje a tu vida. Y dicen, verso 10, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces, y solo entonces, escúchame bien, los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los hijos de Elí, tal como Dios lo había profetizado a través del profeta Samuel. Pero quiero que veas una cosa que es importante. Cuando ellos se vieron enfrentados a muerte con sus enemigos, que dice, después de ser derrotados, corrieron. No dice que alguien dijo, espérate, vamos a buscar el arca antes de irnos. ¿No entendieron, Lidia? Pero voy a decir de nuevo. Se le olvidó el arca. Corrieron por su vida. Se le olvidó la presencia. Se le olvidó la presencia. ¿Y sabe qué? No hicieron nada para buscar de nuevo la presencia. Porque los filisteos
cogieron el arca y se la llevaron. Ellos dijeron, pero si este Dios que es tan poderoso, vamos a ponerlo con nuestro Dios que tengo allá en un templo, en una estatua. Vamos a poner los dioses juntos, porque ahora es que la cosa va a estar buena en los filisteos. Ahora, dijeron ellos, ahora con los dos dioses, el de nosotros y el de los israelitas juntos, ahora es que vamos a derrotar al mundo entero. ¿Y qué hicieron los israelitas para buscar de nuevo el arca? Nada, mi hermano. Nada. Y eso es lo que pasa en muchos cristianos, que pierden la presencia porque están ocupados en su vida y no hacen nada por volver a entrar en su presencia. Si le va a dar un aplauso a Dios, dáselo. Dale un gloria a Dios, porque te está hablando Dios. Hace tiempo que dejaste a un lado la presencia. Entonces quiere triunfar, quiere victoria, pero no hay victoria sin su presencia. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas estaban idolatrando a una arca, no a la presencia de Dios. Como ellos buscaron el arca, no estaban buscando su presencia. Fueron derrotados porque la presencia de Dios no fue lo más importante. Lo importante era el beneficio que iban a recibir. Por eso buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Por eso buscamos a Dios cuando el diablo nos está atacando. Por eso buscamos a Dios cuando tenemos situaciones económicas. Por eso buscamos a Dios cuando necesitamos algo, un beneficio. Pero su presencia, buscar su presencia es una cosa, que vivir en su presencia. Y de eso es lo que Dios te está hablando. Ese es el llamado que Dios te está haciendo esta mañana. Es que quiero que no me busquen por algo. Es que quiero que vivan en su presencia. Quiero que vivan en mi presencia, te dice Dios. No solo cuando me necesites. No solo cuando te sientas lejos del altar. Y el altar puede ser tu casa, el lugar de oración, o el momento que tú tengas, hasta tu propia cama. Dios no necesita un lugar específico. Dios le dio especificaciones en Israel, en el tiempo de allá. Le dijo que hicieran un tabernáculo, le dio las medidas, le dio los colores, le dio el tamaño, le dio todo para que le adoraran en ese tabernáculo. Pero eso fue en aquel tiempo. Pero en el tiempo de la gracia, tú adoras en tu casa, hasta en el techo, abajo de la cama, en el baño, en el inodoro, donde quiera que tú le busques, Él te va a hablar. Mentira, que tiene que ser un lugar específico. Es un lugar que tú aparte para Él, aún en tu corazón. Porque tú puedes estar en el baño y Dios te sorprende. Si no te lo digo yo, que me dictaba palabras, listas y listado, cosas, cantidades de cosas. Y yo le digo, ¿y por qué me la dice en este lugar? Y me dijo, yo no bajo a tu lugar, yo tomo tu espíritu y hablo a tu espíritu. Y después tenía yo que ir a buscar una mascota para empezar a escribir todo lo que me dijo. Y así mismo lo podía hacer, porque Él vuelve y te da la memoria para que lo recuerde, aunque después se te olvide. Así literalmente poderlo escribir de nuevo. ¿Están conmigo? Y ese es el gran problema, hermano. ¿Por qué tenemos que recibir tanto cantarazo espirituales? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos navegando en el mismo trayecto? ¿Por qué vamos y venimos? Caminamos y nos vuelven para atrás. Porque esto no es por momento, ni por intención, ni por necesidad. Esto es una vida en su presencia. ¿Que vas a cometer errores? Muchísimo, todos lo hacemos. ¿Que nos vamos a equivocar? Muchísimo. Hasta en eso el cerebro nos responde. ¿Que vamos incluso a pecar en un momento? Pero tenemos un espíritu que te va a alertar y te va a decir, no lo hagas. Y tú vas a decir, espérate, perdóname. Jamás por la intención de quererlo hacer, por haberlo pensado. Te van a venir ofertas que son buenas económicamente. Incluso.
¿Y tú qué estás haciendo? ¿Siguiendo las ofertas? ¿O dice, espérate, que esto no es de Dios? Padre, ayúdame en mi finanza, pero me estoy robando la luz. Bueno, la energía. Durmiendo con aire acondicionado todos los días, pero no la pago. Ayúdenme, defiéndanme. No me disparen, por favor. Recíbanlo de parte de Dios. Tengo que vivir en obediencia. Tengo que vivir en integridad. Padre, que ese negocio se me dé. Y le está pagando a la gente que le debe. Está cumpliendo con tus compromisos. Estás pagando los préstamos que hiciste. Aún si tienes que dejar de comer, tú tienes que honrar tu compromiso. Porque tengo un Dios que tiene un cetro de justicia solo para quienes viven en justicia. Así que imagínense ustedes, fue capturada el arca. Y dice el capítulo 5, después que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla a Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón. Oye, qué atrevimiento. Y la pusieron junto a su estatua del dios Dagón, un demonio. Ahí pusieron la presencia. Yo le decía, Señor, revélame. ¿Y sabe qué el Señor me enseñó? Hay gente que ha sido de Dios y se ha ido al mundo. Y como portan al Espíritu Santo porque está en ellos, lo llevan a vivir con los demonios del mundo. Por eso a un no cristiano le es tan difícil volver al mundo. Porque contamina la presencia en su vida. Y se contamina su alma, contamina su corazón. Porque tú no puedes vivir con la presencia y servirle a los demonios a la vez. Tú no puedes vivir en la presencia de Dios y caminar en la presencia de los demonios. Tú no puedes vivir con la presencia de Dios y caminar en el mundo como caminan los que están afuera, sirviéndole al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Usted lo conoce. Usted sabe quién es el príncipe, porque lo dice la palabra, el padre de mentira, Satanás y sus demonios. ¿Cómo vas a vivir en la presencia o con la presencia? Porque es cosa diferente. Y caminar con el príncipe de este mundo, ofreciéndole tus talentos, ofreciéndole tu tiempo, ofreciéndole tu pensamiento, caminando bajo sus preceptos. No podemos vivir en las dos aguas. Tú no puedes entrar en las profundidades del río de Dios y servirle a los demonios de este mundo. Ponle nombre a los demonios de este mundo. Porque muchos creen que los demonios solamente son los cachitos y los demonios que andan deambulantes por ahí, usándote a veces para hacer piedra de tropiezo a otro cristiano, diciéndoles palabrería, tontería y soplándole los oídos, susurrándole mentira, chisme, contienda y sembrando cizaña. Tú no puedes ser una persona que camine en la presencia mientras tú siembras cizaña con tu boca. No creas que solamente los demonios son esos que vienen por ahí, porque tú lo estás viendo, imaginándotelo. Tu boca a veces es tu demonio. Tu mente es tu demonio. Pensando mal del otro, predispuesto con el otro, viendo donde no hay, hablando donde no hay, siendo apagafuego de sueños de Dios, trayendo mentira a tu vida y a los demás. Hay muchas formas.
de servirle al príncipe de este mundo. Lo siento, pero tengo que decírtelo. Jóvenes, los más jóvenes, las adolescentes, recibir al Señor como tu Salvador es una cosa. Eso está bien, te abrieron la puerta a la salvación, pero tú tienes que conocer al Dios que sirve, porque ese es el que te va a completar la obra hasta el final de tus días. En el nombre de Jesús. Por esos jóvenes, no se dejen llevar de lo que oyen en la escuela. La escuela te enseñan porque está la mezcla, están mezclados con el mundo. Cuiden lo que piensan, lo que hablan. Cuiden las palabras que digan. Cuídense de no estar siendo cómplice de los que hacen bullying, cómplice de los que le están haciendo daño a otro. Ustedes tienen que ser diferentes, porque ellos tienen que aprender a caminar en la presencia de Dios. Un niño que camina en su presencia es una seguridad para ti, padre, de que tu hijo estará bien. Así que esfuérzate para que tu hijo conozca al Dios al que le servimos. ¿Sabe qué pasó con el arca? Cuando los filisteos lo metieron en su lugar de adoración, que al otro día su dios Dagón amanecía en el suelo delante del arca. Se le cayeron los brazos, incluso, Dios mío, dice caído boca abajo delante del arca del Señor. Pasó un día y al otro día, pero temprano del día siguiente sucedió que lo mismo de nuevo, Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Ay, Dios mío. Oye esta. Esta vez, la próxima vez, ¿verdad? Otro día, cuando van, esta vez, su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaba a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Eso sucede cuando estamos sirviendo a dos señores. Hello. Eso lo dice Dios. No lo digo yo. Se te van a quebrar los brazos y los pies. Ay, no se puede servir a dos señores. Dice, no puedes amar a dos señores porque vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. Así que defínete. Porque si caminas con dos señores a la vez, se te quiebran los brazos, se te quiebran los pies, aunque te dejen el tronco parado. Porque no se puede mezclar a Dios con los demonios. No puedes servirle a Dios de tu salvación con tu boca y servirle a los espíritus del mundo, al príncipe de este mundo, con tu corazón. Así que a los egipcios le llegó de todo: tumores, enfermedades, pestilencia, de todo le llegó mientras tuvieron el arca del pacto en su lugar. Porque a Dios tú no lo puedes poner en el lugar equivocado. No puede el pie que pise el altar, está pisando altares diferentes. Tú no puedes estar entrando en lugares que tú sabes que no son de Dios. No importa lo que tú vayas a buscar, no importa lo que tú vayas a hacer, ni siquiera te va a permitir que predique en un lugar de los demonios. Hay lugares que tú nunca debes pisar. Porque un hijo de Dios tiene que caminar bajo los preceptos y la obediencia de Dios. Si tiene voz para adorar, no adore las canciones de este mundo, porque esas adoran al príncipe de este mundo. Usted no se imagina lo que hacen los artistas para pegar sus canciones. Y no me hable de que son canciones de amor. Porque los programas de televisión están llenos de altares detrás, adorando dioses, imágenes, religiosidad. Gente entregándole a los demonios sus canciones para que se peguen. Oye lo que te estoy diciendo. Van a los brujos de San Pedro y algunos a los de Haití a entregar sus canciones mientras tú la estás cantando con la misma boca que está adorando a Dios.
Ahora te puedo decir, pide la revelación. Si no me quiere creer, no me crea, no importa. Pídele la revelación a Dios que Él te la va a dar. Porque si tú tocas un instrumento para Dios, tú no lo puedes tocar para el mundo. Gente que está tocando en las discotecas y tocando en otros sitios para ganarse el dinero. Y después quieren tocar en el altar para ganarse el dinero también. Cuida lo que hace para que viva en su presencia. Vale la pena vivir en su presencia. Eso te lo garantizo. Siete meses duró el arca dentro de los filisteos y con los filisteos. Y Israel no hizo nada por recobrar la presencia del Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirían ellos? ¿Qué estarían diciendo de la presencia? Se hicieron temblar la tierra de la alegría porque trajeron el arca. Y no se quedaron con ella. Y no se quedaron con ella. ¿Sabe lo que dice en el capítulo 4 también? Dice que Elí esperaba junto al camino porque sabía que los israelitas, escúchame esto, para que ustedes vean la importancia de entender la revelación de la presencia. Dice que él esperaba en el camino porque sabía que los israelitas estaban peleando con los filisteos y sabía que habían llevado el arca del pacto a la guerra con la finalidad de ganar la batalla. Dice el verso 13, Elí estaba junto al camino, estoy capítulo 4, verso 13. Elí esperaba junto al camino para oír noticia de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que temblaba su corazón. Usted sabe lo que significa temblar el corazón. Elí fue sacerdote por 40 años. Si bien es cierto que recibió, pero ya Elí tenía, ¿sabe cuántos años tenía Elí cuando murió? 96 años o 98. O sea que no fue que fuera de que un castigo, que te mataron, no. Él tenía un respeto y una honra por la presencia. Él sí sabía lo que era la presencia. Por eso dice que temblaba su corazón con la preocupación de saber que el arca estaba en medio de una batalla, que él sabía como sacerdote que los israelitas no estaban amando la presencia de Dios, lo que estaban amando era el resultado que él podía darle. ¿Usted está conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Me está escuchando? Elí sabía que a los israelitas le importaba más la solución, el beneficio de la presencia que la misma presencia. Por eso dice que estaba preocupado, dice la palabra, por la seguridad del arca de Dios, que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿Y a qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Elí estaba ciego ya, había tenido oscuridad en sus ojos a esa edad. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí. Estoy en el verso 15, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. Y Elí pregunta: ¿qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos. Fíjate que hay como una rayita, ¿verdad? Entre una frase y otra. Hale un espacio ahí como uf. Le contestó el mensajero: masacraron a la gente. También mataron a tus dos hijos, Oní y Fines, y capturaron el arca de Dios. ¿Sabe que la noticia más grande para Elí no fue que mataron a sus dos hijos? De hecho, ya él lo sabía porque se lo había dicho el profeta Samuel. Pero él sabía que los israelitas ni siquiera consultaron a Samuel para llevarse el arca a la batalla. No había sometimiento.
no había obediencia. No se sometían al hombre que Dios había puesto sobre ellos como profeta, porque ya Dios no le hablaba en ese momento directamente a todos los hombres. Dios le hablaba a los profetas. Ya eso lo hemos enseñado en las diferentes etapas de Dios con el hombre. Y entonces el hombre, como lo hacía David, no tomaba nunca una decisión, tomaba David sin antes consultar a los profetas, porque sabían que eran los hombres que Dios usaba para hablarle, y él recibía la palabra de Dios y la ordenanza y la dirección a través de los profetas. Los israelitas no se sometieron a Samuel, al profeta que Dios había puesto sobre ellos. Tenían que preguntarle: Samuel, llevamos el arca a la batalla, Dios nos dará la victoria. No, porque no había sometimiento. Hay gente que quiere vivir como chivo sin ley. Hay gente que quiere vivir como llanero solitario. Hay gente que quiere vivir haciendo lo que quiera. Y cuando el pastor le dice: tú debes consultarlo, tú debes buscar la dirección de Dios, tú debes buscar la cobertura de tu pastor, ¿sabes qué? Se molestan. Y si te tengo que pedir perdón por eso, te lo pido, porque te molestaste, porque te digo que si sigue la obediencia de Dios, recibirá bendición. Dios dice: el que no se somete a sus autoridades no se somete a mí. Eso lo dice la palabra. Porque Dios no quiere que la gente ande haciendo lo que quiera. Por eso trajo a Jesucristo, para darnos la salvación, para enseñarnos que tenemos que pasar por Él para llegar a Dios. Así que usted tiene que someterse a sus autoridades eclesiásticas, autoridades espirituales, y también a los de sus autoridades de gobierno del país, de la nación. Porque todos caminamos bajo autoridad. Yo camino bajo autoridad. Si yo no camino bajo autoridad, no puedo pretender que nadie camine bajo mi autoridad. Yo tengo una autoridad y me someto a esa autoridad y le obedezco, y Dios la usa para bendecir mi vida y para bendecir esta iglesia. Cuando oye lo que dice el verso 18, escúchame bien, atiende bien. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios. ¿Usted me escuchó? Cuando el mensajero habló de lo que le había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espalda. No fue la muerte de los hijos, fue saber que el arca de Dios había caído en un templo pagano. Elí sabía lo que eso representaba. Elí sabía lo que eso significaba. Que el arca de Dios había sido capturada por los demonios filisteos, por el enemigo, y que la habían llevado a un altar pagano, profano. Ahí no había que darle explicación de lo que iba a suceder. Ya él lo sabía, lo que iba a pasar. Y dice que cuando recibió esto, cayó de espalda, se quebró la nuca y murió, porque era viejo, demasiado gordo. Durante 40 años había sido juez de Israel. Ni siquiera Elí consultaron como juez de Israel para hacer lo que hicieron. Y dice más, mire cómo trasciende las cosas. Dice que la nuera de Elí, estaba esposa de Fines, estaba embarazada y próximo a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengan miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni le prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada.
No deje que la gloria de Dios se vaya de tu vida, porque el mundo la capture. Es tiempo de caminar y de preguntarle: Señor, yo quiero caminar en tu presencia. Venga a decirle al Señor: Señor, no me saque de tu presencia. Yo no quiero que mi gloria se vaya, la gloria tuya en mi vida se vaya, que es también mi gloria. Yo no quiero que pueda decir que se ha quitado, se ha traspasado, porque tu presencia se ha ido de mi vida o está siendo compartida. Yo quiero caminar en tu presencia, no solo con tu presencia. Que yo no haga como los filisteos ni como los israelitas. Como los filisteos que contaminan tu presencia, y como los israelitas que no se someten y buscan el favor de la presencia, no la presencia.